Bienvenidos. Alacontec les presenta un video en el que exploraremos las diferencias entre las normas internacionales de información financieras conocidas como NIF o IFRS por sus siglas en inglés y las normas estadounidenses, US GAAP. Diferencias clave. Reconocimiento de ingresos. IFRS 15 es una norma de reconocimiento de ingresos que se aplica en los contratos de las empresas con clientes para la compra de bienes y servicios. Afecta tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas y sin ánimo de lucro. Por lo que en IFRS los ingresos se reconocen antes, generalmente cuando los riesgos y las recompensas se transfieren, lo que potencialmente conduce a un reconocimiento más rápido de los beneficios. En US GAAP se tienen criterios más estrictos para ciertos tipos de ingresos específicos y su posterior reconocimiento en comparación con IFRS. En el caso de US GAAP, en mayo de 2014, tanto el FASB, que es el organismo que regula esta norma, y el IASB, que regula a IFRS, presentaron conjuntamente la norma ASC 606 para resolver el complejo desafío de coordinar las prácticas de generación de informes de ingresos de las empresas en todos los sectores, creando un entendimiento común de reconocimiento de ingresos que se adaptan a las complejidades inherentes de estos. Inventarios. IFRS ofrece la flexibilidad de incluir los métodos de primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y de promedio ponderado, proporcionando una imagen más precisa de los valores de los inventarios. Desde el punto de vista contable, se determina que los inventarios pueden tener dos valores, realizable y razonable. El valor realizable es el importe neto y específico que una determinada empresa desea y aspira a obtener por la venta de las unidades del inventario. Esto quiere decir que podemos conocer el valor realizable cuando ya tenemos una política y estructura de precios muy bien definida. Y el valor razonable no es un monto específico, sino el valor promedio y coherente de un determinado producto en el mercado actual, que puede servir como referencia o proyección de la cantidad de dinero que obtendrá la empresa al venderlo. En conclusión, para IFRS, el primer valor es preciso y fijo, mientras que el segundo es variable y simplemente referencial. En cambio, en US GAAP, las empresas públicas no pueden usar el método de últimas entradas, primeras salidas, ya que podrían exagerar el valor del inventario durante la inflación. Según US GAAP, durante los periodos de aumento en los precios, el método de costeo de últimas entradas y primeras salidas conduce a costos de venta reconocidos más altos, y por lo tanto reduce los ingresos sujetos a impuestos. Según las reglas del IRS, es decir, la Hacienda norteamericana, los minoristas que usen el método de últimas entradas tienen que conformar también su método de información financiera. Activos intangibles. En IFRS se capitalizan ciertos activos intangibles que cumplen criterios específicos repartiendo su costo a lo largo de su vida útil. Esta es regulada con la norma NIC 38. Esta norma menciona que los activos intangibles arrendados o creados internamente se registrarán inicialmente al costo y deberá amortizarse durante su vida útil o de acuerdo con la realización de servicios. La parte del costo no amortizada se debe reflejar en el estado de situación financiera. En US GAAP los gastos de investigación y desarrollo son inmediatos, reduciendo los beneficios del ejercicio en curso. A diferencia de los US GAAP, los estándares IFRS requieren que el inversionista registre su participación de las transacciones o eventos importantes en la sociedad que hayan ocurrido durante el periodo de retraso. Para los activos intangibles en US GAAP permiten una diferencia en las fechas de presentación de reporte de no más de 3 meses. Arrendamientos. IFRS reconoce todos los arrendamientos en el balance, aumentando la transparencia e impactando a activos y pasivos. Los estándares IFRS requieren que el inversionista registre su participación de las transacciones o eventos importantes de la sociedad que hayan ocurrido durante el periodo de retraso. US GAAP permite arrendamientos operativos fuera del balance y con ello dificultando evaluar las obligaciones de arrendamiento. Además, permiten una diferencia en las fechas de presentación de reporte de no más de 3 meses. Costos de capitalización. IFRS se centra en principios y juicios aplicados al determinar los costos a capitalizar.
Los costos por intereses susceptibles de capitalización son los atribuibles a la construcción, adquisición o producción de activos en condiciones de cualificación, y que podrían haberse eludido de no haberse adquirido el activo referente. US GAAP requiere validaciones más detalladas sobre las reglas de contabilidad específicas utilizadas para capitalizar costos. Estructura de los estados financieros. Balance general. En IFRS puede incluir más activos corrientes debido al reconocimiento de los ingresos anteriores y a distintos métodos de evaluación de inventario. También puede presentar los instrumentos financieros de manera diferente, por ejemplo, diferenciando entre corrientes y no corrientes basado en la intención de vender, y puede representar activos intangibles por separado proporcionando más transparencia. Este es un indicador que mide cómo está la contabilidad de una empresa y su estado financiero en un determinado periodo. Informa la situación financiera de la empresa a través del balance bajo el nombre de estado de cambio en la situación financiera. En IFRS no se exige la presentación del balance general bajo el criterio de liquidez ni tampoco bajo el criterio de ciclo económico. Simplemente señalan las cuentas que deben ir dentro del balance y dan amplitud para que las empresas usen el criterio que mejor se acomode para la toma de sus decisiones. Para US GAAP puede clasificar ciertos activos de manera diferente, como los intangibles que se amortizan a lo largo de la vida útil y no por el fondo de comercio, también conocido como goodwill. Puede tener normas más estrictas sobre los activos aptos para la clasificación actual. Puede presentar pasivos de manera diferente, como diferenciar las obligaciones de arrendamiento operativo y financiero. Para la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, la Security Exchange Commission o SEC, los contribuyentes deben presentar o proporcionar estados financieros, incluso aquellos considerados declarantes voluntarios, y otras entidades cuya información financiera deba figurar o se incluyan en una declaración, bajo las normas US GAAP. Además, se obliga a empresas que cotizan en bolsa por la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 de los Estados Unidos, tanto en su forma enmendada, como en las normas o reglamentos promulgados en virtud de la ley, a presentar o proporcionar estados financieros ante un organismo regulador distinto de la SEC. Asimismo, si se tiene uno o más valores que no están sujetos a restricciones contractuales en la transferencia, las leyes, contratos, o regulaciones si requieren normas US GAAP para preparar estados financieros y sus respectivas notas, así como para hacerlos públicos sobre una base periódica. Una entidad debe cumplir ambas condiciones para cumplir este criterio. Estado de resultados. También conocido comúnmente como estado de ganancias y pérdidas, se trata de la sección en que se muestran los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo. En otras palabras, este muestra la forma en la que los ingresos netos de la empresa se convierten en ganancias. En IFRS se presenta un solo estado de resultados global combinando todos los ingresos y gastos incluidos no operativos como fluctuaciones y revalorizaciones de divisas y presentado los instrumentos financieros, como aquellos instrumentos que son corrientes y no corrientes, basados en la intención de vender. También puede proporcionar revelaciones más detalladas en la declaración. En US GAAP se separa el resultado neto, es decir, de las actividades operativas, del resultado global o actividades no operativas, afectando potencialmente los beneficios reportados. Además de presentar menos detalles en la declaración para ciertos artículos. Flujo de efectivo. IFRS puede utilizar tanto el método directo como el indirecto, lo que lo hace flexible y potencialmente proporciona una visión más directa de las entradas y salidas de efectivo. La norma internacional de contabilidad número 7, estado de flujos de efectivo llamada también NIC 7, está contenida en los párrafos 1 a 60. Cabe señalar que todos los párrafos tienen igual valor normativo. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo y de gran liquidez que pueden convertirse fácilmente en importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. A menudo, incluye revelaciones más detalladas como las conciliaciones entre las ganancias y el flujo. En US GAAP, requiere solo del método indirecto, que comienza con el ingreso neto y se ajusta para aquellos elementos no monetarios, lo que potencialmente oscurece la generación del flujo de efectivo.
En el caso de los activos de larga vida enajenados o clasificados como mantenidos para la venta, se requiere una presentación y una información diferente según la naturaleza de la enajenación. Si los activos de larga duración son un componente significativo de una entidad, se requieren revelaciones más extensas. Además de proporcionar menos información detallada en comparación con IFRS. ¿Quién pone las reglas? Quien elabora y aprueba las normas financieras para IFRS es la Junta Internacional de Normas de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés, y opera a escala mundial creando las normas contables que sean coherentes y transparentes. Estas normas son ampliamente adoptadas por más de 140 países a nivel mundial, lo que proporciona un enfoque unificado de la presentación de informes financieros. IASB es un organismo que agrupa normas financieras establecidas internacionalmente. Esta denominación nace del término en inglés International Accounting Standards Board, que es una entidad que funciona de forma independiente en los sectores privados. Funciona desde el año 2001, y se instaló para sustituir al International Accounting Standards Committee. En principio, la IASB busca desarrollar el interés público de las normas contables unificadas con el fin de que se utilicen en todo el mundo. Estas pautas tienen una calidad absoluta, son comprensibles y deben cumplirse de forma obligatoria a través de una utilización totalmente transparente. Esta actividad logra que todos los participantes financieros de alrededor del mundo puedan afrontar decisiones económicas con total seguridad. En segunda instancia, IASB busca la promoción de estas pautas y una aplicación severa de las mismas. A su vez, tiene como principio lograr objetivos de economías emergentes y pequeñas de distintos tamaños. De esta forma también se busca la convergencia entre las pautas que tiene cada país y las internacionales en el mundo de las finanzas para obtener soluciones viables. Quien regula a US GAAP es la Financial Accounting Standard Board o FASB, quien establece las normas de contabilidad en los Estados Unidos. Esta es una organización independiente perteneciente al sector privado. Reconocida y supervisada por la Comisión de Valores y Bolsa norteamericana. FASB cumple su misión a través de un proceso integral e independiente que fomenta una amplia participación, considera objetivamente todas las opiniones de los interesados y está sujeto a la supervisión de la Junta de Síndicos de la Fundación de Contabilidad Financiera. Existe un reglamento que describe los procedimientos operativos de la FASB, incluidas las actividades del debido proceso que deben estar abiertas a la participación u observación del público para proporcionar transparencia en el proceso de establecimiento de normas. En particular, el reglamento describe los procedimientos operativos de FASB, incluidas las responsabilidades del presidente, la composición del personal técnico, el papel de los grupos consultivos, el equipo de tareas sobre nuevas cuestiones y los foros públicos. También considera las diversas formas de comunicación, incluyendo la forma y el contenido de las actualizaciones de normas de contabilidad, borradores de exposición y declaraciones de conceptos, los protocolos para las reuniones y los requisitos de votación, así como las normas que rigen los anuncios públicos y los tipos de información que se ponen ampliamente a disposición del público. Alacontec agradece su atención y le invita a seguirnos en nuestra página alacontec.com y en nuestras redes sociales.